Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Bien, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Eres. Hoy tenemos el honor de recibir a una persona que ha dedicado gran parte de su camino a explorar la profundidad de la experiencia humana y lo que realmente significa ser. Con esta persona vamos a desgranar las capas que nos cubren para intentar llegar a esa esencia que nos define más allá de lo que hacemos o poseemos. Gracias por estar aquí en Eres, donde hablamos de seres, y comenzamos con el formato habitual. ¿Quién eres? ¿Quién soy? La eterna pregunta, y la eterna porque uno debería de repetirla una y otra vez. Suena un poco topicazo, pero creo que por el nivel de curiosidad y de admiración por la realidad, creo que soy un buscador. Yo creo que algo que ha estado muy presente en mi vida, no solo en mi trayectoria, ha sido la pregunta. Entonces, ante todo, soy alguien que pregunta, que quiere saber, pero que por la admiración que siente ante ese objeto de estudio, ante lo que es la vida en sí misma, se lleva bastante bien con la ignorancia. Yo no tengo problema en reconocer que ignoro la enorme mayoría de lo que las cosas son, y eso solo me da más curiosidad, pero no me frustra. Por lo que no sé, me dice que siempre voy a poder estar descubriendo hasta que la vida acabe y seguirá mucho, quedando mucho por aprender. Entonces la búsqueda creo que es un lugar en el que uno se puede quedar y con la que uno se puede sentir definido. Sí. Incluso yo no sé si será mucho nuestro leitmotiv y lo que tira del carro, ¿no? Porque esa curiosidad, decían muchos antropólogos y paleoantropólogos que quizá lo que nos diferenció fue la curiosidad del Homo sapiens frente a... Pero bueno, y yo creo que también es una fuerza motriz, incluso relacionada con el espíritu. Pero bueno, más que yo sigo con la entrevista, y la siguiente es: ¿cómo eres? ¿Cómo te definirías? Pues ante todo soy cercano. Creo que a nivel social, pero creo que esto también podría ser una categoría existencial. La cercanía. Creo que tengo bastante conciencia de que soy uno más, con una singularidad absoluta. Es decir, no existe nadie como yo, ni mi vida no se parece a la de nadie, pero a la vez estoy en la misma tarea, en la misma búsqueda, en la misma batalla y en el mismo camino que cualquiera. Y creo que eso, cuando uno comprende eso, hace que la empatía y sobre todo la compasión no tengan que ser tanto un objetivo de trabajo, sino una forma de estar en el mundo. Como que no es posible estar de otra forma cuando uno entiende que el otro está en el mismo camino que yo y que lo estamos transitando juntos, porque quizá no sea algo individual, ¿no? Y sea algo colectivo, incluso a nivel filosófico o espiritual. Cercanía. Sí, la cercanía. Qué grande, porque es precisamente todo lo contrario de lo que se está dando últimamente, ¿no? Que esa lejanía, esa separación, ese individualismo, por lo cual que predique, que te definas cómo eres con la cercanía, pues es para aplaudir, como se suele decir. Bueno, lo intento, ¿no? Desde luego es casi un acto político, desgraciadamente, por cómo funcionan ahora mismo las cosas, y como dices, ¿no? Al individualismo al que nos empuja la sociedad, y sobre todo la nuestra, ¿no? Con estos desvaríos neoliberales. Pero bueno, al final, en el fondo de nosotros, yo creo que al final sabemos que lo importante son las personas, ¿no? Más allá de cualquier otra cuestión. Sí, lo colectivo, eso lo están diciendo historiadores, paleoantropólogos, antropólogos, arqueólogos, tal, que fue precisamente la colectividad, la cercanía, lo que dices tú, fue lo que nos trajo hasta aquí. Pero bueno, en fin, parece que vamos en el sentido contrario. Hablaremos de eso. Y ya entrando más en tu campo competencial, el ser, ¿qué es?
¿qué consideras que es el ser en sentido general, o sea, más amplio, ya no solo personal? Preguntaza también, ¿no? Ahora me están viniendo a la memoria las primeras páginas de Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Redefiniendo, diciendo, no tenéis ni idea de lo que es el ser, os lo voy a explicar, pero tampoco va a ser una explicación fácil. Sentaos que voy. Sería muy criticable, pero por simplificar también, yo creo que el ser alude a la totalidad de lo real, ¿no? Es algo que nutre, que vertebra, y que no habla solo de la presencia de cosas, no es algo que se limite al átomo o a la célula, sino que habla también de la propia inteligencia latente que podemos encontrar en ella y en el movimiento de lo real. De nuevo, aquí surge la ignorancia, ¿no? Cuando estamos hablando del ser, yo creo que tenemos que sentirnos cómodos, incluso cuando filosofamos, tenemos que sentirnos cómodos con el balbuceo. Decía Wittgenstein que de lo que no se puede hablar es mejor callar, y yo siempre he pensado que no, que lo que no se puede hablar, pues tendremos que hacer poesía, tendremos que tartamudear, tendremos que hacer lo que podamos, pero tenemos que hablar de esto sin intentar agotarlo con nuestras respuestas. Entonces, nosotros somos, y en tanto que somos, participamos del ser. Todo lo que nos acontece, tanto a nivel material como emocional, experiencial, fenoménico, luego es algo que se está manifestando constantemente, pero a la vez, incluso cuando empezamos desde la base y empezamos a mirar incluso la estructura física de la realidad, nos damos cuenta de que nuestra experiencia, nuestra percepción es ínfima. Es decir, ante la percepción visual, solo captamos entre infrarrojo y ultravioleta, a nivel de decibelios, solo eso, no nos están atravesando un montón de tipos de partículas que proceden de otras partes del universo que no captamos. Entonces, nuestra experiencia, la que tenemos, es abrumadora y nos puede abrir a una plenitud absoluta, y a la vez está completamente mermada, ¿no? Incluso cuando pensamos en esto que insinúan los místicos, ¿no? Con todo lo criticable y todo lo seductor, incluso también que puede tener, también es una experiencia tremendamente limitada. Entonces, cuando pensamos el ser, tenemos que recordar que lo hacemos desde el concepto y desde la racionalidad, y desde luego es conceptualizable y es racionalizable, pero solo en cierto sentido, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad epistémica a la hora de pensarlo, lo cual no tiene que evitarnos hacer las preguntas e igualmente debería lanzarnos a la búsqueda. Uh-huh. A la curiosidad. Y ya a nivel colectivo, como especie, como sociedad, en plural, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Somos piezas del mismo puzzle. Y me da la sensación de que tendemos a olvidarlo. Incluso con las respuestas que he dado antes a tus preguntas podrían sonar también a esa mirada del intelectual o del sabio que pretende escudriñar el universo por sí mismo, en solitario, ¿no? Y a mí me da la sensación de que lo más fascinante de la realidad, pese a todo lo que podemos encontrar en el cosmos, son las personas, ¿no? Entonces, no se trata solo de que la interdependencia entre nosotros sea algo político y social, como que solos no podamos sostenernos, sino que realmente cuando tenemos inquietudes filosóficas, espirituales o metafísicas, parte de la respuesta también está en el otro, también está en el encuentro con el otro, porque parte de nuestra singularidad encuentra su reflejo en lo que compartimos, pero también en eso diferente, en ese intercambio, y parece que el camino individual que todos transitamos en nuestras crisis y en nuestros aciertos, al final necesita del otro no solo como apoyo, sino también como comprensión y profundización. Entonces, como tengo la sensación de que piezas singulares de un puzzle que genera un mosaico único del que todavía evidentemente no hemos visto el resultado final. Uh-huh. La exploración que decía Tesla. Pues bien, vamos a presentar ya, entrando en la segunda parte, a nuestro invitado en el episodio de hoy de Eres. Tengo el gusto de conversar con Omar Linares. Omar es doctor en filosofía y especialista en asesoramiento filosófico, para lo que se ha formado más específicamente en el enfoque de la Escuela de Filosofía Sapiencial de Madrid y en el enfoque socrático del Institut de Pratiques Philosophiques, en francés, de París, en una palabra, de Pratiques Philosophiques.
así como en otras metodologías de autoconocimiento y transformación vital, el coaching integral, terapia transpersonal, meditación, etcétera. Desde 2014, su trabajo se centra en acompañar a personas en momentos de crisis vital para que logren salir de su situación de bloqueo por sí mismas, para lo que parte de una convicción clara, que el malestar vital no se supera acumulando técnicas, sino comprendiendo lo que nos impide ser quienes somos, dedicándonos a algo tan simple y tan difícil como aprender a ver de nuevo. Hoy viene Aeres para conversar sobre lo que significa ser, sobre cómo nos perdemos, cómo nos reencontramos y qué papel juega la filosofía cuando la vida se vuelve demasiado estrecha. Es decir, Omar nos hablará desde su perspectiva sobre la condición humana y el arte de simplemente ser. Bueno, simplemente o no tan simplemente. Omar Linares, bienvenido al programa. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, empezamos esta segunda parte preguntándote precisamente, ya que el programa es ser, hablamos de seres, ¿qué significa para ti ser uno mismo cuando esa expresión se usa tanto que casi ha perdido sentido, ¿no? ¿Qué es ser uno mismo? Claro, a día de hoy cuando nos invitan a ser nosotros mismos, de lo que se está hablando es de la diferencia, ¿no? De que seamos algo que no sea nadie más. Pero esto es muy complejo, al final nos acabamos limitando, ¿no? Porque pues, siempre vamos a encontrar otra persona que puede hacer lo que nosotros hacemos mejor, ¿no? Y eso habla de la limitación o de lo limitado de donde colocamos nuestra propia identidad. Entonces yo creo que para ser uno mismo hacen falta grandes dosis de autoconocimiento. Primero, un autoconocimiento capaz de deconstruir, es decir, de reconocer lo que creo que soy y en el fondo no lo soy, pero me han dicho que debería de serlo y por lo tanto me he comprometido con desarrollarlo, con intentarlo, con impostarlo, con fingirlo. Entonces esa parte de deconstrucción, de heléntica que diría Sócrates, de ir quitando todo lo que sobra, para mí es fundamental. Y una vez que uno va haciendo eso, va permitiéndose reposar en un lecho interno de sí mismo, y ahí es cuando empieza la autoexpresión, en el mejor de los sentidos, que no es llamar la atención, tal y como lo entendemos hoy, sino es empezar a una etapa en la que el autoconocimiento se vuelve testigo, porque empezamos a conocernos a través de lo que manifestamos, ¿no? Empieza a expresarse lo que Spinoza llamaba el conatus, esa fuerza de vida, esa expresividad genuina, en el que empezamos a saber quiénes somos en base a la expresión que eso va teniendo, en base a nuestra cercanía, a nuestros impulsos, a lo que queremos crear y la huella que queremos dejar, sin que eso implique una necesidad de trascendencia en algún sentido. Simplemente ser el tiempo que se nos permita ser y sin ningún tipo de deuda posterior. Sí. En tu libro, La consulta del filósofo, tú hablas de aprender a ver de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos de ver cuando sufrimos? Bueno, que esto es muy interesante porque al final, yo ahora que estoy enrolado con el tema de la crianza, pienso mucho en esta idea de Nietzsche, de la mirada del niño. Las 3 transformaciones del espíritu de las que él hablaba, y hablaba al final de la mirada del niño, y nos invitaba no a infantilizarnos, sino a una mirada libre capaz de jugar con la vida. Entonces creo que hay momentos en la vida en los que empezamos a tomarnos la vida demasiado en serio, o lo mismo incluso empezamos a tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, y eso al final habla de una experiencia de carencia, una experiencia de tengo que ponerme serio y firme porque el amor que yo pensaba que era abundante no lo es y tengo que ganarlo. Tengo que ponerme serio y firme porque el valor que yo pensaba que no lo pensaba, porque no lo pensamos de pequeño, pero que yo experimentaba intrínseco en mí mismo, por lo visto no, y tengo que ganarlo, y a través de ese valor podré conseguir un lugar y podrán acompañarme. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de los retos de la vida y empieza a malinterpretarlos, y empieza a pensar que su ser se deriva de su hacer, más en concreto de sus logros, ahí empezamos a generar toda una serie de estructuras de carácter que están potenciadas evidentemente a nivel psicológico por conclusiones que sacamos de experiencias más o menos traumáticas y demás. Esas estructuras de carácter empiezan a modelar una cosmovisión, una forma concreta de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos, y esa es la experiencia de la totalidad de la realidad que estamos teniendo.
Es decir, pensamos que, como hablaba Platón, ¿no? La gente en la alegoría de la caverna, el que está en la caverna y siempre ha estado en la caverna no se plantea que hay algo fuera. Pues si estoy enganchado en mi propio sufrimiento y en mi propia insuficiencia y convencido de mi propia incapacidad, pues evidentemente la realidad se me muestra hostil, se me muestra como un desierto carente y agresivo, y así lo voy a vivir. Entonces, claro, ver mejor, al final, todo proceso terapéutico, de introspección o de autoconocimiento es trabajar con nuestra propia mirada, no para inventar, no para inocular un pensamiento positivo que edulcore o que eche purpurina a la realidad, sino para sanar con la verdad, sanar con la realidad, para poder incluir todo aquello que estábamos dejando fuera y que eso venga a liberarnos. Para mí es la esencia misma y el extra que impone la terapia filosófica, ¿no? Que no nos vale el bienestar. Buscamos la verdad desde la confianza en que la toma de conciencia va a liberar. ¿No? Porque sea cual sea la estructura de la realidad, en el momento en el que yo tomo contacto con ella, puedo quitar lo que sobra, ¿no? Si son mis preferencias las que me impiden, o son mis temores, yo puedo hacer ese trabajo de purga para ser uno con la vida, que al final es a lo que estoy llamado. Me está recordando, que ahora no me acuerdo quién, la famosa frase esa, la verdad os hará libres. No sé, ahora no me acuerdo. Que es del Evangelio, ¿no? Ah, la verdad, sí, es del Claro, Evangelio, es verdad, sí. Claro, a mí me gusta mucho la de cuánta verdad usa un espíritu, ¿no? Cuánta verdad puede soportar el hombre, que es también de Nietzsche, y yo la utilizo mucho en consulta y mi respuesta siempre es toda la verdad pero a buchitos. ¿No? Es posible que en ciertas experiencias prematuras, incluso de infancia, ¿no? Un contacto prematuro con la idea de la muerte hace que se nos atragante la finitud, y entonces el hecho de que vamos a morir se convierte en un problema y lo mismo es un hecho, es una condición existencial, pero eso de que sea un problema es algo que hemos añadido, que nos lanza a una búsqueda espiritual, y es pero lo mismo, podemos aceptar la muerte antes de saber qué es, y sin exigirle que haya nada más después. Muy bueno. Precisamente, ¿qué diferencia el asesoramiento filosófico que tú llevas a cabo de la psicología tradicional, más allá de las etiquetas? ¿Tú qué? No por a mí hablar de diferencias, yo prefiero, como Ken Wilber, hablar de diversidad. La diversidad integra, la diferencia excluye, ¿no? Pero o qué diversidad ¿cómo diversificarías el asesoramiento filosófico, por ejemplo, del psicológico, que es más conocido, por así decirlo, más tradicional, Omar? Claro, es una pregunta muy legítima, pero a la vez compleja, porque comparten muchísimos espacios, como es el formato de consulta y el tipo de trabajo, y muchas veces las propias cuestiones, la mayoría de cuestiones, conflictos familiares, problemas de pareja, retos personales, dilemas, tomas de decisiones, es algo que se puede trabajar muy legítimamente en la consulta de la psicología y también de la filosofía. Yo creo que la pluralidad y la abundancia de disciplinas que se acercan a la terapia, no entendida como algo clínico, sino más bien como crecimiento personal y autoconocimiento, habla de la comprensión de la complejidad de la experiencia humana, ¿no? Como que vamos entendiendo que una disciplina como la psicología o la psiquiatría no sea capaz de dar respuesta a la totalidad de la experiencia humana no es algo criticable a esas disciplinas, sino es que nuestra complejidad rebasa. Entonces yo creo que ahí la filosofía, desde sus propios orígenes, ha sabido que tenía que formar parte de esto, y en las escuelas helenísticas se entendía la filosofía como un arte de vida, pero ha sido algo que a la vez también, por todas estas crisis de sentido de la propia posmodernidad, la filosofía contemporánea, desde hace unos 50 años, casi 60 ya, reconoció que tenía que tener su espacio en la consulta, no de forma excluyente, no para sustituir a la psicología, sino para ampliar el espacio terapéutico. Entonces, en ese sentido, la filosofía permite un abordaje radical sobre ciertas cuestiones vitales. Claro, al hacer la comparativa con la psicología, si hablo de lo que hace la psicología, voy a dar una mirada pobre, porque yo no soy psicólogo. Igual que si un psicólogo habla de lo que hace la filosofía, va a dar una mirada pobre. Entonces, pero es algo a lo que hay que responder. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que esté viviendo una pérdida de un ser querido, si necesita entender el duelo que está viviendo y alguien que le acompañe en ese tránsito, probablemente va a encontrar especialistas en duelo del ámbito de la psicología que va a hacer un trabajo brillante, explicándole cuáles son las etapas, cuáles son lo que está viviendo y cómo ir pasando de una a otra. Pero también podría darse la situación que incluso durante ese duelo o incluso a posteriori,
esa experiencia de muerte lleve a un cuestionamiento de la propia finitud. Y que la relación con la mortalidad empiece a suponer un problema para la propia vida y hay una pérdida de sentido. Si voy a morir, ¿para qué voy a hacer nada? Entonces, que uno vaya entrando en cuestiones filosóficas que son existenciales y que por lo tanto tienen un impacto directo a nivel psicológico y emocional. Entonces, para trabajar eso, para comprender que no necesito, como decíamos antes, entender qué es la muerte para poder relacionarme bien con ella, o para comprender realmente y lanzarme a ese reto, o incluso para marcarme esos objetivos de sabiduría y trabajar para que la conciencia de la muerte deje de ser un freno a la vida, sino que se convierta en su principal motor y que la finitud y la belleza de lo efímero sean lo que va impulsando mi día a día. Para eso la filosofía tiene grandes herramientas y afortunadamente algunos llevamos décadas centrándonos en pulir eso para que pueda tener el máximo impacto terapéutico y transformador en consultas centradas, evidentemente, en el diálogo filosófico y en la toma de conciencia. Qué bueno. Precisamente tú dices o hablas de la clave para la superación del malestar vital, que es la comprensión. La clave para superar el malestar vital, la comprensión. ¿Comprender qué exactamente, Omar? ¿A qué te refieres en esa clave para superar el malestar vital? Comprender ese malestar, comprender más desde un punto de vista holístico, comprender el conócete a ti mismo famoso de Sócrates o el atrévete a pensar de Kant. ¿A qué te refieres cuando hablas de la clave para la superación del malestar vital es la comprensión o comprendernos a nosotros mismos? Claro, es necesaria la comprensión a muchísimos niveles, porque al final estamos interpelados por la vida para comprender. Pero cuando hablo de eso, más allá de todos los niveles de comprensión y de toma de conciencia que podemos experimentar y que nos van a liberar, en primer lugar de lo que hablo es de comprender el mensaje del malestar existencial. Tendemos a ignorar el mensaje y, por ejemplo, si nos duele la rodilla, podemos tomar un ibuprofeno, pero nadie da por hecho que eso vaya a curar la lesión, ¿no? Entendemos que hace falta fisioterapia, que hace falta cierto tipo de trabajo o de entrenamiento, pero muchas veces con las emociones nos ocurre que pensamos que son algo aleatorio, que no tendría por qué estar ahí y que por meter esa analgesia, como podría ser un ansiolítico, pues que eso se va a desaparecer. Entonces, a nivel psicológico estamos ignorando algo que nos está dando una información importante, pero claro, cuando eso además tiene esos matices existenciales, significa que estamos ignorando el mensaje de un malestar que viene a darnos las herramientas y las instrucciones para la siguiente etapa de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre en este formato, ¿no? Cuando nos vemos en crisis existenciales? Que la crisis existencial aparece para decirnos lo que está fallando, qué necesitamos ver y cómo desplegarlo para pasar a la siguiente etapa. Es decir, es un puente, pero por esta ignorancia y este no reconocer su mensaje, no saber captar la semántica del malestar existencial, damos por hecho que es un callejón sin salida y que es un periodo de crisis, que es la antesala de la depresión y que vamos a caer ahí y que por lo tanto no debemos pensar esto y no debemos ignorarlo y huir. Y lo que hacemos es ir entorpeciendo, cuando en realidad todo lo que nos rodea, la vida y nuestro propio sufrimiento, lo que nos está diciendo de nuevo es: mira más, mira mejor, comprende lo que está ocurriendo, entonces te podrás liberar, descargar de ciertos patrones, de ciertos programas, tendrás una mirada más abierta y eso, de nuevo, te permitirá una comprensión más profunda que ya no viene a sanar o a paliar sufrimiento, sino que viene a ampliar tu nivel de conciencia, una comprensión más profunda de la realidad, de quién eres, de lo que, ¿no? Que es el paso ya de la terapia al propio crecimiento personal o al compromiso con la sabiduría, al final, como florecimiento, tal y como se entendió en las escuelas de filosofía griegas. Muy buena la respuesta y espero que indicativa y sugerente para los oyentes, pero de todas formas, Omar, ¿por qué repetimos entonces los mismos bloqueos una y otra vez? Porque somos el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, que se suele decir en el lenguaje popular. Y ya no solo a nivel individual, sino también a nivel social. No hace falta más que ver el escenario actual, que nos recuerda pues épocas pasadas y lúgubres y tal. ¿Por qué? Pero vamos, ya más a nivel personal, porque ya sobre
la realidad social ya tenemos, bueno, tenemos estas referencias, pero ¿por qué repetimos los mismos bloqueos una y otra vez? ¿Por qué? Porque una parte de nosotros considera que es la mejor forma de defendernos frente a la vida. Es decir, cuando hablamos de que nos boicoteamos o de que nos hacemos daño, a mí me parece que hay a veces un prejuicio que viene un poco de ese primer psicoanálisis, ¿no? En esa pulsión de muerte, que hay algo en ti, ¿no? Como esa caja de Pandora que se abre y si consciente hay algo en ti que te quiere hacer daño, algo que a mí me parece totalmente fuera de lugar y que no tiene ningún sentido. En algún momento de nuestra vida, cuando hay un bloqueo fuerte, ¿no? Algo más de tipo traumático o sencillamente que ha forjado carácter. Hay un momento de nuestra vida en el que vivimos algo que nos supera, sacamos conclusiones precipitadas al respecto. Vale, entonces tengo que hacer esto, solo se me va a valorar por esto, por ejemplo, o tengo que evitar esto para evitar males mayores, y eso no se trata solo de una estrategia psicológica, sino que al final es una estrategia existencial, porque configura mi cosmovisión. Configura lo que yo entiendo que son las reglas de la estructura de la realidad, de cómo moverme en ella. Entonces, cuando estamos repitiendo patrones, cuando seguimos teniendo los mismos bloqueos, significa que la comprensión no ha ahondado lo suficiente como para que nosotros veamos por qué estamos haciendo esto, por qué una parte de nosotros entiende que hay una defensa legítima, porque esa parte de nosotros considera que esta es la mejor forma, este es el mal menor para ello, y muchas veces no sabemos qué es la comprensión, lo que nos va a liberar, porque de alguna forma sentimos que podemos explicar lo que nos ocurre y confundimos eso con la comprensión. No, porque yo puedo tener un entendimiento, una explicación causal, mecánica, en la medida en la que digo, como me pasó esto de pequeño, que ya lo tengo localizado, pues entonces cuando alguien me dice de hablar en público, pues entonces me pongo nervioso y no me lo permito y tal. ¿No? Esa explicación causal de van ocurriendo ciertos eventos. Claro, pero si todavía no entiendo por qué esa parte de mí considera que yo no debo de salir al estrado, porque yo no me tengo que poner delante del micrófono, no puedo tomar el testigo, no puedo recibirlo y no puedo calmar esa parte y hacerle comprender que eso es algo arcaico, que ha caducado y que ahora toca una nueva comprensión. Entonces al final se trata de eso, ¿no? De poder dejarnos empapar, hablar, dar voz a esas partes de nosotros heridas para que sea la propia realidad con un poquito de empujoncito de una ideación, ¿no? Que ponga en contacto con la realidad para ir sanando todo eso. Por eso para mí el autoconocimiento y la introspección es crucial en todas estas cuestiones. Sí, tú de hecho hablas cuando alguien que llega a tu consulta dices me llama la atención, dice con 1000 tormentas, ¿no? ¿Cómo se acompaña a alguien que llega con 1000 tormentas, como dices en uno de tus testimonios, ¿no? ¿Cómo se acompaña a alguien que llega con 1000 tormentas, Omar? Pues siendo consciente de que no eres nadie para solucionarlas y de que tu tarea no es esa, ¿no? Yo creo que el acompañante en esos ámbitos, en un sentido general, tiene que ser consciente de que como mucho es el escudero, pero no es el que sujeta la espada. Entonces hay que tener un respeto brutal por la experiencia y la singularidad y la especificidad de la experiencia del otro. Entonces, evidentemente que yo he podido tener mis propias crisis existenciales y haberme forjado a través de mi dolor y haber estudiado mucho y demás, pero eso no me da la autoridad para decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Al final yo creo que, aunque entendamos la filosofía como un arte de vida, yo a mí no me considero un artista, sino me considero más un artesano, ¿no? En el sentido de estos artesanos que estaban en su tallercito y dedicaban toda su vida a cultivar su arte, a hacer cada jarrón, todos los jarrones con la misma técnica, todos los jarrones diferentes entre sí. Yo lo entiendo así, ¿no? Al final viene una persona, vamos a deshacer, a desenmarañar esa madeja, vamos a ir viendo ciertos errores, vamos a ir lanzando esa mirada al horizonte para que sea la vida también la que vaya empapando la propia reflexión, para lo que tenga que ser dicho se diga, para que lo que sea erróneo se caiga por sí mismo y para que esa serenidad y esa sabiduría vayan aposentándose con permiso del dolor y a través del dolor, ¿no? Porque esto no se trata de un coaching en el que desde la primera sesión tengamos que sentirnos plenos, no. Aceptar el ritmo del proceso y lo que nos trae la vida, la aceptación en general, es uno de los retos filosóficos más grandes de la vida. De hecho, ¿qué señales indican que una persona está empezando a reconectar con su propio ser? Tú que amalgas experiencia
a este respecto? ¿Cómo podemos identificar que estamos reconectando después de ese paciente que te llega con 1000 tormentas, como decías antes? ¿Cómo se empieza a reconectar con nuestro propio ser, Omar? Yo creo que uno se da cuenta de que está empezando a conectar con quién es y con la propia vida cuando empieza a aparecer ese sosiego y esa serenidad. Cuando finalmente vamos necesitando menos para estar bien, porque vamos entendiendo que la plenitud es algo bastante más alcanzable, y cuando digo alcanzable no es algo que esté cerca, sino que está directamente dentro de nosotros, ¿no? Y que es algo que se va dando. Muchas veces uno pensaría que gente que vive crisis existenciales lo que está buscando es el éxtasis y una alegría extrema y un doparse existencial para salir de ahí, pero al final viene gente buscando calma porque sufre mucho. Pero al final, cuando baja ese nivel de sufrimiento y va dándose ese encuentro con la vida, al final hay un minimalismo vital, ¿no? Hay ese menos es más. Quizá uno puede pasar de proyectos existenciales megalómanos, ¿no? Tengo que conseguir muchísimas cosas a una humildad que vertebra y atraviesa y que me da mucha energía para intentar, para crear proyectos, para compartir, para construir en la vida, pero desde un desapego profundo del resultado y hacer todo como un acto de amor. Uno puede hacer mucho para expresarse y para vivir, pero no lo hace desde la carencia, porque sabe que su valor es previo a la acción y que es ese valor previo el que está plasmando en su obra, ¿no? No hago algo para que ese éxito reconozca mi valor, no, mi valor me impulsa a expresarme y a construir algo, y si luego tiene éxito y significa que en ese diálogo con la vida me ha dado el ok y me ha permitido que lo que he intentado salga adelante, pues estupendo. Y si no, bueno, pues uno puede dignificar el intento y sentirse tranquilo con uno mismo, vale, y sabiendo que si ha hecho lo que tenía que hacer, en la práctica eso es como si lo hubiese conseguido. Porque si yo pongo todo de mí, ¿qué más da? El que siembra recoge también, sí. Y ya, ¿qué prácticas o actitudes crees que sostienen esa reconexión con el día a día? Por supuesto, no te vamos a pedir aquí la fórmula mágica, ni mucho menos, pero sí alguna indicación sobre prácticas o actitudes. Actitudes ya vienes indicando, ¿no? Esa positividad, esa lectura, ¿no? Más esa emoción más tranquila, pero ¿hay alguna práctica técnica o algún consejo que tú, para reconectar con el día a día, con ese propio ser, Omar? Se podría decir mucho del trabajo en consulta y de cómo uno lidia con ese desenmarañar, ¿no? Y hablaríamos del propio diálogo en su formato socrático, pero en otras vertientes también, para ir escudriñando y para ir clarificando. Pero en realidad yo creo que la clave de esa vuelta a casa está en la contemplación. Y esto es algo que yo he ido practicando sin querer y que en el momento en el que me acerqué al mundo de la meditación me sirvió para sentar todo esto, ¿no? Cuando yo me formé en meditación, no es que llevase la meditación a consulta, no es que ponga a meditar a mis consultantes, pero sí que vi que la actitud contemplativa era una clave esencial en todo, porque si no somos capaces de salir de lo cognitivo, y no creo que reconocer ciertas creencias negativas o limitantes y forzar una transformación y buscar otras que sean más adecuadas y positivas, ¿no? Y chocarlas hasta que unas se rompan, creo que genera mucha fatiga, mucho cansancio, uno pierde mucha energía y no se consigue nada o se consigue poco, y que es mucho más inteligente aprender a mirar, como decíamos, las cosas tal y como son, y eso se da en la contemplación. Y en la contemplación uno puede sentarse en su cojín de meditación y es un espacio maravilloso, de nuevo, para hacer músculo, para entrenar en esto, pero la contemplación y la presencia es algo que está siempre disponible, y creo que además a día de hoy se convierte casi en un acto político, porque nunca habíamos tenido la crisis de atención que hemos tenido hasta ahora, y no es tanto el problema, ¿no?, que nuestro smartphone nos atraiga, sino que es que esa crisis de atención viene a potenciar una huida vital y existencial previa, ¿no? Entonces, si yo estoy huyendo, no puedo escapar del sufrimiento, pero si yo no sé que estoy huyendo y además me enredo en dinámicas que van atrofiando ese músculo que me permite estar presente y estar atento, empiezo a tenerlo todo en mi contra.
Entonces, si empiezo a pensar que es algo que escapa a mi control y entonces pues hago lo posible por medicarme o que otra persona arregle lo que solo yo puedo arreglar, bueno, pues es suma y sigue, ¿no? De capas que va a costar mucho deshacer, pero que siempre y en todo momento es posible hacer, ¿no? Decía Epicuro que nadie por joven ni por viejo deje de filosofar ni de filosofar se canse. Pues esto da igual, ¿no? El lecho de muerte también es un buen lugar para empezar a filosofar si eso nos permite morir con conciencia. Miguel, me estoy acordando de Miguel Ángel Buonarroti en sus 80 años, en lo que le llaman poemas, o los que escribía, pues es precisamente lo que estás diciendo tú, filosofaba sobre desdentado, deshuesado, que me duele todo, bueno, describiendo su vida, fíjate, uno de los artistas, o incluso Blaise Pascal, ¿no? El famoso pensamientos como después de todos sus descubrimientos y tal, el inventor de la calculadora, de la jeringuilla y demás, y toda la pesca, y seguía haciendo esas cuestiones que tú estabas comentando. Precisamente aprovecho también tu amable presencia, Omar, y tu experiencia, tu consulta para preguntarte qué parte de nosotros se resiste más a cambiarse en base a lo que la mente, la identidad, pues eso, sociocultural, claro, pues si eres directivo, si eres no sé qué, si eres mujer, si eres hombre, si eres tal, o el miedo. ¿Tú qué parte de nosotros crees que se resiste más a cambiar? La mente, la identidad, el miedo, o otra, que tú, en base a tu experiencia, ¿cuál dirías que es más resistente? ¿Cuál se resiste más? Yo es que creo que es el miedo lo que anquilosa la mente. ¿No? Es el miedo lo que frena la mente y lo que frena la comprensión, y es el tándem miedo-racionalidad lo que nos hunde. Es decir, no es que la racionalidad haya que excluirla, somos seres conceptuales y necesitamos pensar a través de conceptos, pero cuando el miedo nos domina, la racionalidad se pone al servicio del miedo y empieza a justificarlo. Y lo que debería ser reconocido como un discurso limitado empieza a vivirse racionalmente como la mejor descripción de la realidad. Y ahí es cuando empezamos a entramparnos. Por eso creo que la contemplación es tan importante, porque lo primero que uno tiene que hacer a la hora de empezar a trabajar sus bloqueos es empezar a reconocer que ese miedo que me arrebata no es la respuesta lógica, natural, frente a la realidad o frente a los eventos que estoy temiendo, sino que ese miedo es algo que se interpone entre la vida y yo. Y en el momento en el que dejo de pensar que tengo miedo porque esto es temible y empiezo a pensar, hay un miedo en mí que me hace pensar que esto es temible, pero de alguna forma sé que no tendría por qué ser así, ahí empezamos a tener cierta experiencia de extrañamiento, empezamos a reconocer que hay algo que no está fallando, y eso es un pequeño pasito atrás que nos permite una pequeña mirada contemplativa. Empiezo a observar eso, aunque me arrebate, aunque tenga una experiencia de verdad, y esté sintiendo que el miedo es real y me atenace y me cierre el estómago o me haga sudar, sé que es algo exagerado, que está ocurriendo y que no estoy reaccionando a la realidad en sí misma. Entonces, ese es el inicio, ¿no? Para empezar a ir deshaciendo todo eso. Pero para mí es crucial reconocer, saber identificar el miedo cuando está en nosotros y empezar a comprender su estructura lógica y el contenido ante lo que reacciona y de lo que pretende protegerme, para ir deshaciéndolo, para poder convivir con él y que en esa convivencia se vaya relajando. Para mí lo es todo, porque además el trabajo filosófico en este sentido no va en consulta deshacemos esto y entonces luego vuelvo a mi vida y ya no ocurre, sino más bien en consulta comprendemos, identificamos, aprendemos a reconocer, vamos deshaciendo, y eso me permite que la convivencia no sea tan ardua, y en esa convivencia va ahondando la comprensión. En esos apareceres, en esos ataques, en esa convivencia con el miedo, yo voy comprendiendo, eso va perdiendo fuerza y uno va haciendo ese trasvase, ¿no? Como que la conciencia va aumentando, el miedo se va integrando y uno puede resignificar incluso el evento que le hizo pensar eso, si es que hay un evento en el pasado o ha sido una conclusión de otro tipo. Sí, hay magníficas, vuelve otra vez a salir, yo estoy de acuerdo con lo de la comprensión. Cuando comprendemos y asimilamos, pues todo pierde su relatividad, esa fuerza, etcétera. La comprensión es fundamental. Y me gustaría también preguntarte si también, vas a tu experiencia, consulta, etcétera, ¿consideras que hay alguna verdad incómoda sobre nosotros mismos que evitamos mirar casi siempre? Hay
hay un patrón ahí de una verdad incómoda de la que renegamos, o piensas que hay algo que nos incomoda desde el punto de vista existencial, Omar, que no queremos reconocer? Yo creo que tenemos una mala relación con nuestro egoísmo, pero a la vez es porque tenemos muy mal interpretado ese egoísmo. Es decir, en primer lugar nos cuesta mucho reconocerlo, nos cuesta mucho que podemos hacer algo priorizándonos frente al otro. Y cuando lo reconocemos, que nos cuesta, pero cuando lo conseguimos, solemos caer en una culpabilidad que tampoco aporta nada, porque nos acaba tachando como personas malas o negativas, pero no acabamos comprendiendo por qué eso está ocurriendo. Entonces, es muy sanador cuando una persona puede reconocer, puede hacerse cargo de una situación en la que se ha priorizado en exceso, pero comprender, sin que ello implique justificar las consecuencias de sus actos, comprender el por qué ha ido haciendo eso, ¿no? Y comprender la mirada de carencia o la actitud defensiva que eso implicaba, ¿no? Soy egoísta, no porque el otro no me importe, sino que porque siento que no hay para todos. No hay dinero para todos, no hay amistad, no hay amor suficiente para todos. Entonces peleo, me lanzo y demás. Entonces, claro, si me cuesta reconocer ese egoísmo y cuando lo reconozco lo utilizo para destrozarme y para caer en una autocrítica atroz, me estoy negando esa capacidad de reconocerme, de nuevo, haciéndome cargo del impacto de mis actos, pero reconociendo que hay un miedo y hay un temor que cuando uno lo trabaja y vuelve a su centro, al final encuentra ese equilibrio entre el autocuidado y priorizarme, pero a la vez priorizarme también a través del otro. Es decir, que si hay una oposición, si solo gano yo, entonces no hay victoria, no tiene ningún sentido. O nos salvamos todos, o no me interesa esa clase de salvación. Uh-huh. Y ya para terminar, Omar, si tuvieras que dejar una sola idea para quien nos escucha, una idea que no sea un consejo, sino una invitación, ¿cuál sería? Pues hablaría haría la invitación a asomarnos a la realidad con curiosidad. Creo que la curiosidad es algo que desechamos un poco y nos parece que es algo solo de la infancia. Y creo que la curiosidad nos permite también colocarnos en una ambición muy bien planteada. Porque la curiosidad de alguna forma intuye que la realidad es más de lo que estoy captando. Y la curiosidad nos lanza al aprendizaje. El aprendizaje nos nutre, nos mejora, nos amplía, pero siempre va creciendo, ¿no? Entonces, esa curiosidad que es consciente de su ignorancia, que es consciente de que nunca va a paliar esa ignorancia y que entiende que la ignorancia es un estado adecuado en el que estar, pero que quiere ampliar cada vez más, esa curiosidad que va conectando con la admiración, ¿no? No entiendo qué es la realidad, pero no necesito entenderla para dejar de temerla, ni necesito entenderla para captar su belleza. Y cuanto más entiendo, más bella me parece, pero en aquello que no entiendo también puedo acoger el misterio de lo que hay y honrarlo. Yo creo que la curiosidad es una de las herramientas fundamentales de nuestra inserción en la vida. Uh-huh. Me encanta tu respuesta, Omar, porque como vengo diciendo, predicando, divulgando en el Tratado Existencial, en el volumen 1, precisamente la característica identitaria que señalo, no es que seamos animal racional, sino animal de realidades, en expresión de Saber Zubiri, y precisamente identifico la capacidad de ideación que cada vez se está corroborando con más estudios, y tú apelas precisamente a esa curiosidad, ¿no? A esa curiosidad que nos ha marcado, a esa cómo vamos ideando, cómo vamos envolviendo esta realidad, pero desde un punto de vista, claro, sacando los miedos, etcétera, comprendiendo esos miedos que muchas veces atávicos, que nos vienen de otras épocas, etcétera, que incluso también, porque no hemos hablado, pero son reacciones de nuestro cerebro, de nuestro organismo, previsores, pero que muchas veces están exagerados, toda esa comprensión, pero que hayas puesto el acento en esa invitación a la curiosidad es creo que es un broche desde mi punto de vista, porque claro, yo no me canso de
de predicar, de divulgar. Precisamente aprovecho alguna cuña, estamos ahora en el curso de la UNED, en el cuarta edición del curso de la UNED sobre la consciencia existencial, y el primer módulo es ese, ¿no? El de la capacidad de ideación, y tú has hecho un llamamiento volvemos un poco a lo que estábamos hablando, a ejercitar ese músculo, ¿no, Omar? Es ejercitar ese músculo que has puesto muy bien con el ejemplo de la rodilla, el ibuprofeno, que una cosa es un remedio, pero aquí tenemos a Omar Linares, que es el fisioterapeuta, en este caso, del pensamiento, del ser y de la asistencia, del masaje que nos puedan rehabilitar, una rehabilitación en nuestra existencia, en nuestra vida, que para eso ha creado esa consulta del filósofo, bueno, ya ha publicado Consulta del Filósofo, y que también tenéis en su página web de Telos, con TH Telos, donde también Omar atiende estas cosas y divulga estas cosas. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por tu colaboración a Eres, donde hablamos de seres. Y nada, espero que los oyentes puedan... a mí me parece que la aportación de la filosofía... cuando hacíamos la comparación con la psicología, te iba a decir, claro, como cuando tienes el estrés postraumático, y tú dijiste, claro, el tema... pusiste un muy buen ejemplo, el de la muerte y tal. Sí, claro, en el estrés postraumático... Pues un psicólogo con todo el protocolo, y que, bueno, lo que decías tú, ¿no? Que vamos a decir de la psicología, que no alabarla, por supuesto, pero sí que la filosofía puede ser muy buena, puede ser una complementariedad, o cubre un espectro de la existencia que muchas veces yo decía, te iba a decir casi en plan así, en broma y tal, digo, oye, pues sería bueno que los filósofos también tuviesen salida profesional en esos equipos que se están creando también de atención a las víctimas, en estas atenciones, y no es para nada ninguna, no es para decirlo ya en plan jocoso, ya sabemos que parece utópico, pero tendría una coherencia y supongo que tendría unos efectos muy palpables, dada la situación, sobre todo, que volvemos a lo mismo, Omar, la cantidad de ansiolíticos que se están consumiendo, los aumentos de suicidios entre los jóvenes que se están produciendo. Yo escribía este martes el artículo que hago sobre... En mi columna de opinión en Economía Digital Galicia, sobre los trabajadores, la desafección de los trabajadores a nivel de mundial, una encuesta de Gallup y tal, y cómo no se consideran ni realizados, y un tercio de los trabajadores con una soledad que, en fin, yo creo que lo que hablábamos antes, sin ánimo competencial, sino de complementariedad. Estamos más acostumbrados a la filosofía, pero ojalá que nos acostumbrásemos también, y tu ejemplo, Omar, de consulta filosófica, de aportar esa terapia filosófica o como sea, se extienda más y pase a ser más común, más popular, más recurrida, más manejada por la gente, ¿no? Ojalá que sí, porque yo creo que la filosofía tiene muchísimo que aportar, y que además somos cada vez más, seguimos siendo poquito, pero somos cada vez más los que ponemos toda nuestra pasión y toda nuestra intención en formarnos, capacitarnos, entrenarnos, y dedicamos años y años en prepararnos para estar a la altura de los consultantes a los que queremos acompañar. Y yo creo que al final, pues eso, la psicología aporta mucho, igual que la psiquiatría, y lo hará más todavía, y lo está haciendo la filosofía, igual que otras disciplinas que entrarán. La experiencia humana es en exceso compleja como para exigírselo solo a una única disciplina, y se trata al final de eso, cuando pensamos que nos podemos solapar, estamos menospreciando la complejidad del ser humano, ¿no? Porque yo creo que incluso si la filosofía y la psicología y la psiquiatría extienden sus alas todo lo que pueden, la inmensa mayoría de áreas del ser humano van a seguir sin atenderse. Entonces, ¿no? Al final se trata de eso, de unir esfuerzos, porque se trata del conocimiento humano y del desarrollo de la humanidad, y hay tribalismos
que nos enfrenten, lo único que hacen es volvernos atrás. Y en base a lo que decías también, bueno, pues te agradezco muchísimo la invitación y el haber podido estar aquí compartiendo con vuestros oyentes, que como siempre ha sido un rato muy agradable. Pues nada, ojalá esta es la función, la divulgación, iniciativas como la tuya, Omar, que me parece vanguardista en el sentido de que, claro, no brillan por su ausencia, cuando deberían de ser al revés, ¿no? Y entonces me parece muy loable, y eso fue también el motivo de la invitación a Omar Linares, que por supuesto muy amablemente ha accedido a compartir con nosotros esa experiencia. Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un abrazo a los oyentes. Hasta aquí esta entrevista del programa Eres, donde hablamos de seres. También aprovecho la ocasión para comentar y solicitar vuestra colaboración, porque hemos puesto en marcha Atlas Educa. Dentro de mi labor docente como profesor de Sociología de la Educación y creador de una metodología tanto para su didáctica e investigación, pues bien, junto con un equipo interdisciplinar hemos puesto en marcha ese Atlas Educa, que pretende pues dar una radiografía de nuestra educación en España, cómo nos educamos los españoles, cómo es la educación de los españoles, y a través o por medio de una encuesta online y después completada telefónicamente para su representatividad, pero online ya está dispuesta en la página atlaseduca.com, www.atlaseduca.com. Ahí se puede contestar esta encuesta. Son 5 preguntas, es muy rápida, sencilla, no lleva nada de tiempo. Solicitaros, por tanto, aprovecho este espacio para que si podéis contestar, cuanto más respuestas obtengamos, más representatividad, y si lo divulgáis, pues a ver si conseguimos una muestra muy representativa. Muchas gracias, os dejo con Lola Llabres. Saludos de José Gabriel Vázquez. Hay varias formas de conocer al otro. Miro y rehuyo lo que veo en los ojos del que me mira, porque no veo solamente la estampa en boga. Me relaja oír lo de siempre, disimular y aceptar que la banalidad del grupo puede ser reconfortante, como una partida de cartas o una comida entre amigos. Pero solo el tiempo justo para sentirme parte del mundo, para no caer en la soledad como una autocondena impuesta por no saber jugar a la ficción llamada normalidad. Somos muchos los intratables, no por falta, sino por exceso. No podemos mirar sin adivinar lo que ruge dentro del que nos habla de política o de los precios, por ejemplo. Obligados a aprender a transformar el poder que da el lenguaje en simples debates impuestos para no parecer raro, arrogante. De ahí que la soledad, que fue descanso, devenga sufrimiento a causa del alejamiento que da la mudez. Solo el poeta sabe hacer jeroglíficos con las palabras, para que llegue su espíritu y pueda ser descifrado por los que sienten lo mismo. Es virtud del mago del verso. El lector es un mero paciente de su clarividencia. Si encuentra el camino leyendo sus poemas, un cierto alivio semejante a una brisa apaciguará su alma, aunque presagien tormentas que le zarandeará sin piedad una vez cierre los ojos.